Conectamos ahora en directo con nuestros compañeros Susín y Javier Vergara, quienes se encuentran en nuestro estudio de la provincia de Hainan, para que nos cuenten las últimas novedades sobre el foro de Boao para Asia. Buenas tardes, Susín y Javi. Hola, Fan, buenas tardes. Buenas tardes. Susín y Javi, nos quedamos con vosotros para que nos contéis lo más destacado del foro de Boao. Mañana sábado se inaugurará oficialmente el Foro de Boao 2017 y durante las reuniones previas de estos 2 días, ¿qué ha impresionado más los temas, Javier? Bueno, pues en estos 2 días previos, como bien comentas, a la inauguración oficial del Foro de Boao para Asia se ha hablado un poco de todo, desde medio ambiente a educación, pasando por finanzas tecnológicas, innovación, que es uno de los asuntos destacados dentro de la edición de este año. Se ha hablado de medidas de austeridad, si son o no propicias para el crecimiento, de reforma del mercado laboral, de reforma del sistema sanitario. Se ha comentado también sobre propiedad intelectual, uno de los asuntos más candentes en la actualidad, y también sobre todo en Asia, de política fiscal y monetaria, de deuda corporativa de los países emergentes, que también es otro de los asuntos de los que se habla recientemente dentro de la región, y también se ha recordado algunas crisis, como por ejemplo la crisis asiática de 1997. En cuanto a esta crisis asiática de 1997, que fue uno de los asuntos destacados de las sesiones del jueves, antes de analizar qué se han comentado en Boao a este respecto, veamos un vídeo para recordar las repercusiones de esta crisis en su 20º aniversario. La crisis financiera de 1997 comenzó en Tailandia con el colapso de la divisa del país, para después extenderse por todo el continente asiático, algo que tomó por sorpresa a los inversores en todo el mundo y detonó turbulencias económicas a nivel global. El impacto fue devastador, pero como consecuencia se implementaron cambios sustanciales para la gestión de los mercados financieros. Los países asiáticos ahora son capaces de resistir a turbulencias más intensas, lo cual se atribuye en gran parte al ajuste de los tipos de cambio que antes permanecían fijos y ahora fluctúan, a la construcción de reservas de divisas extranjeras y a otras reformas estructurales. Asimismo, tras la crisis, los países del continente reforzaron su integración y coordinación para hacer frente a los desafíos, a los riesgos y a los altibajos como una comunidad unida. CGTN en español. Javier, ¿qué lecciones se han aprendido tras esta crisis y qué habría que mejorar? Pues en la sesión precisamente del jueves se habló de que afortunadamente se han aprendido una serie de lecciones tras esta crisis del 97, sobre todo en lo que respecta al sistema financiero. Se ha mejorado la capacidad, ¿no?, de resistencia ante crisis similares del sistema financiero de los países asiáticos. También se habló de la mejora y de la adecuación del sistema de fluctuación de divisas y de las reservas de divisas extranjeras que poseen las naciones asiáticas. Esto con respecto a lo que se ha aprendido, a lo que se ha hecho bien desde aquella crisis de hace ya 20 años. Con respecto a lo que habría que mejorar o con lo que se ha olvidado y habría que volver a recordar, se hizo hincapié ayer en el Foro de Boao en fomentar el sentido comunitario, la cooperación, la integración, sobre todo en lo que respecta al mercado, a la producción, al sistema financiero, para que en el caso de que se produzca una crisis similar, y no debemos olvidar que se habla precisamente ahora de la crisis del 97, de este 20 aniversario, cuando se vive desde finales o segunda mitad de 2014 una situación parecida en la que se ha producido una salida de capitales y una depreciación de divisas en países de Asia, como por ejemplo en Tailandia, en Malasia o Indonesia. Pero sí que es verdad que gracias a estos mecanismos, a estas lecciones que se han aprendido y que acabamos de mencionar, se ha conseguido no volver a caer en este tipo de crisis, lo cual pues es un aspecto positivo. También se habló ayer en Boao sobre qué podría aportar China para que este tipo de crisis, o en el caso de que se produzcan este tipo de crisis, no tenga las mismas repercusiones. Se habló del papel de China como coordinador de proyectos regionales e internacionales, como por ejemplo su papel dentro de la Franja y la Ruta, su papel líder dentro de este proyecto internacional, también su papel dentro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, y aparte de su experiencia como coordinador de proyectos, también puede ser China muy útil a la hora de hacer frente a crisis regionales gracias a su experiencia y su potencial de inversión en la construcción de infraestructuras, y también en su gran cantidad de reservas de divisas que pueden ayudar a otros países que lo necesiten en caso de que necesiten apoyo financiero. ¿Y qué otras sugerencias realizaron los ponentes?
Pues en la sesión de ayer hubo un gran panel de ponentes y bueno, la verdad es que dieron varias sugerencias, también realizaron advertencias sobre este tipo de crisis, una crisis similar, una crisis financiera parecida a la de 1997. Por ejemplo, desde la agencia Fitch se recordó la dependencia que existe en algunos países asiáticos todavía en el dólar, aunque sí que se hizo hincapié desde Fitch en la experiencia y en los buenos resultados que han obtenido los países asiáticos tras esta crisis, y recordó a los países europeos que no deben olvidar este tipo de mecanismos y que estas crisis existen y deben estar alertas a ellos. Por su parte, el viceministro de Asuntos Internacionales de Japón comparó la crisis con un enfermo para recordar su capacidad de transmisión, de contagio, digamos, y entonces él se refirió a que una crisis se puede transmitir muy rápidamente de un país a otro, como sucedió en este caso de la crisis asiática, que fue de Tailandia a Indonesia y luego a Corea del Sur, y que en una crisis similar pues podría transmitirse a Rusia y de ahí a Latinoamérica, y de Latinoamérica finalmente acabar en Wall Street, y sería pues una crisis completamente global. Por su empresario hongkonés, Jonathan Choi, destacó la experiencia del sistema financiero hongkonés para hacer frente a este tipo de crisis. Por ejemplo, destacó que desde el año 2007 tiene un mecanismo de autocorrección que ha ido además mejorando continuamente, y recordó la importancia de este tipo de herramientas para todos los mercados bursátiles, para que lo tengan siempre presente y actúen ante este tipo de situaciones. Luego también habló Thomas Lembong, que es de la Junta de Coordinación de Inversión de Indonesia, que recordó la importancia de adaptarnos y de la dificultad, el poder adaptarnos a los continuos cambios, ¿no? Porque vivimos en una situación en la que tenemos experiencia, podemos aprender de lo que ha pasado, pero cada vez suceden nuevas cosas y debemos adaptarnos a esta velocidad de cambios que mencionó realmente que es algo difícil. Y finalmente podríamos destacar las palabras del ex vicepresidente de la Comisión de Regulación Bancaria de China, Tsai Ing-wen, que destacó la importancia de la reforma y sobre todo la importancia de fomentar las empresas eficientes y de eliminar las que no son eficientes, y también recordó la importancia de resolver las crisis mediante el sistema de mercado. ¿Y qué otros asuntos destacaría del foro de Boao de este año? Pues como hemos hablado al principio, la verdad es que se ha comentado una gran cantidad de temas. Hay 42 sesiones generales y 12 sesiones privadas en las que se trata una gran cantidad de temas. Aparte de los que hemos comentado ya, podríamos hablar, por ejemplo, un tema interesante es el proteccionismo, ¿no? Que es un tema, un asunto del que se habla ahora, en la que no podía faltar aquí en el foro de Boao para Asia. Se ha hablado de protección y sobre todo se está haciendo hincapié en algunas de las sesiones en cómo el cambio de la política comercial de Estados Unidos podría afectar a los países emergentes y también a las multinacionales. Están hablando de dos tipos de repercusiones, cómo ese cierre de barreras comerciales en Estados Unidos podría perjudicar a los países emergentes que luchan por conseguir capital, y cómo las multinacionales podrían actuar ante esta nueva iniciativa de la administración estadounidense. A este respecto, por ejemplo, algunas multinacionales planteaban, ¿no?, de las multinacionales presentes aquí en el foro de Boao, la necesidad o no de implantar fábricas en Estados Unidos para hacer frente al aumento de costes que supondría un incremento de los aranceles. Hay otras multinacionales que señalan que prefieren esperar, porque sí es cierto que hay veces que se habla de un tema y su repercusión finalmente no llega a ser tan elevada. Entonces, bueno, el tema del proteccionismo sí que está muy presente aquí también en el foro de Boao para Asia. De acuerdo. También se están conversando mucho sobre innovación y tecnología. Sí, la verdad es que la innovación es uno de los asuntos principales, o de los que más se habla también en este foro de Boao. Se comenta de su capacidad como nuevo motor de crecimiento, aunque también se recuerde, se está haciendo mucho hincapié aquí en Boao, la necesidad de tener una regulación unificada para también aumentar la confianza en el sector, para poder captar inversión y para que todos puedan actuar bajo las mismas condiciones. Y no solo habla de Asia, también en asuntos internacionales como la situación en Estados Unidos y el Brexit. Sí, la verdad es que también resulta curioso, ¿no?, que no solo se aborden temas regionales o internacionales, sino que se preocupen también por algunos asuntos
más regionales, que es verdad que siempre afectan y es lógico, ¿no?, que afectan a las relaciones comerciales, en este caso también podrían afectar tanto a la relación comercial de Asia con otras regiones del mundo como a su proceso de integración, porque, por ejemplo, se está hablando del Brexit y se está haciendo mucho hincapié porque el proceso de integración de la Unión Europea ha servido a Asia siempre de ejemplo y como modelo para evolucionar también en su modelo de integración, y está viendo ahora cómo se están produciendo pues algunos traspiés o algunos giros inesperados que no se esperaban durante el inicio del proceso de construcción de integración europea, y que ahora Asia pues está viendo ese tipo de cambios que podría tener en cuenta y que debe tener en cuenta, y de hecho se está comentando aquí en el foro de Boao que bueno, este tipo de situaciones suceden y Asia en su proceso de integración debería tenerlo siempre muy presente y aprender de todas las lecciones que pueda aprender ahora en la evolución del Brexit. También se está hablando cómo será la Unión Europea como una potencial salida del Reino Unido y cómo podrían entablarse las relaciones tanto con el Reino Unido como con la Unión Europea. Y como bien comentabas también, se ha hablado no solo del Brexit, sino también de Estados Unidos y cómo, bueno, pues cómo esta situación afecta también, no particularmente a la región asiática. La reforma por el lado de la oferta también está generando mucho interés en esta edición del Foro de Boao. Sí, existen varias sesiones programadas para este tema, para el tema de la reforma por el lado de la oferta, y en este aspecto China pues va a tener una gran voz o una gran experiencia, porque está plenamente, una de sus estrategias ahora está enfocada precisamente en la reforma por el lado de la oferta, que consiste básicamente sobre todo en el aspecto desde China, en el eliminar el exceso de capacidad, en potenciar las industrias y los sectores más eficientes y en retirar las industrias más obsoletas, también en potenciar las fusiones y las adquisiciones, en liberalizar el mercado, la inversión, siempre teniendo en cuenta también que este proceso toma tiempo, ¿no? De hecho, es una situación en la que se ha encontrado China ahora después de tres décadas de reforma y apertura, en la que se ha potenciado la inversión, las exportaciones y el consumo, es decir, desde la demanda, y ahora esta estrategia que sirvió para fomentar el crecimiento también es cierto que produce una serie de factores negativos, como puede ser el exceso de capacidad o, por ejemplo, la distribución desigual de los ingresos o un incremento del precio de la vivienda. Entonces eso es precisamente lo que se está ahora intentando atajar, reformar y mejorar la oferta para potenciar el crecimiento, pero siempre siendo conscientes de que es un proceso largo y de que tampoco se debe olvidar pues la reforma de la demanda, ¿no? Impulsar también tanto la demanda como la oferta. Muchas gracias, Javier, por sus análisis y comentarios. Ya concluimos por hoy y mañana a la misma hora seguimos conversando.